Gracias a todos por invitarme, primero, y por darme la oportunidad de expresar una vez más mi solidaridad con los que luchan por la democracia, por el desarrollo social, por la justicia social, por la convivencia entre venezolanos. Y por tanto, mi solidaridad con el pueblo venezolano, que al final es el que está pagando a un precio altísimo el coste de esta dictadura tiránica arbitraria. Por tanto, yo quiero hacer un pequeño recordatorio, que ustedes quieren comparar transiciones. Recuerdo algunas conversaciones con el presidente Lagos sobre la transición chilena o la española, por tener una cierta proximidad cultural y lo que puede ser la transición venezolana. Y quiero destacar algún elemento básico que muchas veces hemos intentado poner en valor. En la transición española, el paso de una dictadura a una democracia, o en la transición chilena, no había el elemento clave en el que se basa la legitimidad de la lucha de los demócratas de Venezuela por recuperar las libertades y la democracia. Y ese elemento clave que determina todo el proceso es que la oposición venezolana, la oposición democrática, ganó ampliamente las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Por tanto, a la altura del momento en que estamos hablando, el único órgano democrático, representativo de la voluntad popular libremente expresada, de acuerdo con la Constitución venezolana, es la Asamblea Nacional. Desde aquel 5 de diciembre de 2015. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que desde el minuto 1, el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de anular esa representación democrática. Por tanto, aquí hay un elemento diferencial importantísimo. La oposición democrática no solo lucha por recuperar las libertades, lucha contra la dictadura y la tiranía, sino que además es la única legitimación democrática de un poder del Estado constitucional como es la Asamblea Nacional. Imagínense la enorme diferencia que eso supone, porque cuando ustedes hablan internacionalmente, el presidente Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional y es presidente encargado por la Asamblea Nacional. Por tanto, frente a Maduro, que ha perdido la legitimidad de origen porque las elecciones son ilegítimas, la que convocó esa asamblea llamada constituyente, y la legitimidad de ejercicio, porque ha llevado a Venezuela durante estos años a convertirla en un Estado fallido. Y conviene recordar esto, para que ustedes se reafirmen en su legitimidad democrática ya contrastada en las urnas, no por probar como aspiración en el futuro, cosa que sería perfectamente legítima, por lo que luchábamos los demócratas chilenos o los demócratas españoles cuando hicimos el pacto de la transición. Por tanto, yo no quiero perder demasiado tiempo en el análisis de la transición española. La protagonizó Adolfo Suárez, que venía del régimen anterior y que comprendía que no podía haber un franquismo sin Franco, y la protagonizamos la oposición bastante unida en distintos partidos en los propósitos de conseguir un objetivo. Era un pacto constitucional, cosa que en Venezuela se establece como diferencia. Es decir, oiga usted, le dicen ustedes al poder de facto, respete la Constitución. Es que hace mucho tiempo que no la respetan, pero particularmente la vulneran a partir de las elecciones de diciembre de 2015. A partir de ese momento, cuando pierde el poder legislativo, el gobierno empieza un proceso, el gobierno de Maduro, un proceso continuo de autogolpes. Anula a la Asamblea Nacional, todos los compromisos que adquiere internacionalmente son compromisos que, desde el punto de vista del endeudamiento y de los préstamos, no pasan por la Asamblea Nacional, le quitan las competencias de control del Banco Central a la Asamblea Nacional y, para colmo, el Tribunal Supremo cambia en el intervalo entre la elección y
la toma de posesión de la Asamblea. Yo quiero que eso no se olvide. Entonces, a partir de ahí, hemos hablado muchísimas veces de diálogo, como si hubiera gente partidaria del diálogo y gente no partidaria del diálogo. Por tanto, yo les recuerdo que en junio de 2016, cuando se hizo el primer encuentro en República Dominicana, yo ya expresé con toda claridad si el diálogo es para recuperar la institucionalidad democrática, bienvenido sea. Si el diálogo es para ganar un tiempo para la dictadura que Venezuela no tiene, ese diálogo no servirá. No puede haber diálogo con presos políticos, no puede haber diálogo con inhabilitados, no puede haber diálogo negando los derechos de la Asamblea Nacional. Claro, siempre hay una predisposición al diálogo, pero sobre la mesa tienen que estar esas reivindicaciones. Por eso, sintetizando mucho, coincido con la propuesta del presidente Guaidó. Tiene que haber un gobierno, y mucho más en este momento, por lo que explicaré, un gobierno que encabece, que dirija la transición. Ese gobierno, desde el reconocimiento de la Asamblea Nacional, tiene que excluir la presencia de Maduro, porque si alguna verdad ha dicho Maduro en estos años suyos de mandato, en una parte electo y en otra parte ilegítimo de ejercicio, y ilegítimo también en la elección de hace un año y medio, pero en ese plazo la única verdad que ha dicho Maduro, después de perder las elecciones de 2015, es que nunca más convocará unas elecciones para perderlas. Por tanto, al frente del Poder Ejecutivo, Maduro nunca aceptará unas elecciones que sean limpias y lo lleven a la derrota. Por lo tanto, los actores de la transición realmente, en la propuesta que hace Juan Guaidó, no pueden incluir a Maduro. Si incluyen a Maduro como jefe de Estado, eso lo saben ya dentro del régimen. Eso lo saben ya en las filas del partido chavista. Ellos saben que al día de hoy, como recordaba antes Juan Guaidó y tú mismo, con lo que veíamos o no veíamos en la transición española antes del comienzo de la transición, de la debilidad del régimen, ellos saben ya que con Maduro no van a ninguna parte más que a la catástrofe de todo el pueblo de Venezuela. Yo no he visto nunca, y lo recuerdo con cierta frecuencia para que nadie se llame engaño, que un país sin una guerra como la guerra siria haya sido capaz de destruir la propia institucionalidad que ellos han creado, la llamada Constitución Bolivariana. Han destruido las libertades, han destruido todas las instituciones, han destruido la economía, han destruido el aparato productivo, han provocado un éxodo de 5,5 millones de venezolanos, que es un porcentaje increíble, es como un éxodo bíblico, más que una guerra, y ha llevado al país a ser un Estado fallido, un país enormemente endeudado que ha comerciado con todo, también con las famosas CLAP y con el intento de sometimiento del pueblo, y ahora nos encontramos con un elemento añadido que nos azota a todos. Es una pandemia de un virus que todavía no conocemos ni el tratamiento, ni mucho menos la vacuna. No podemos confiar en las cifras que nos da un gobierno que miente sistemáticamente en todo, pero está llegando desgraciadamente la pandemia sin un aparato sanitario que también se encargó de destruyendo el régimen, sin producción farmacéutica. Han destruido todos los servicios del país, han destruido toda la industria, desde la petrolera hasta la alimentaria, han destruido todo. El país está destruido. ¿Sobre qué se sostiene Maduro? Se sostiene sobre los sables. Y no crean que son todos los sables, que hay muchos que no están dispuestos a deshonrar su servicio al país sirviendo a un autócrata o a un tirano. Y lo sostienen algunos regímenes como el cubano o como el de Putin en retirada. Por tanto,
Nosotros tenemos que tener en cuenta ese cuadro para trabajar. Y tenemos que trabajar, o tienen ustedes que trabajar con unidad de propósito. Les quiero recordar algo que hablaba en algún momento de la historia con Gorbachev, que tiene interés. Lo prioritario es la unidad de propósito de la oposición venezolana. O sea, lo prioritario es lo que se decida adentro. Es verdad que uno no sabe, lo he dicho algunas veces al presidente Guaidó, en qué momento se caerá el muro de Berlín. Eso no lo puede prever uno. Los que dicen que sabían que se iba a caer mienten descaradamente. De pronto nos sorprendemos todos, empezando por el propio canciller alemán Kohl y Willy Brandt. Eso no se sabe. Lo que se sabe es que el régimen es un cascarón vacío. No tiene ninguna legitimidad, repito, ni de origen, ni de ejercicio. Está destruyendo día a día el futuro de Venezuela. Y ahora, en la gestión de la pandemia, lo que se pone todavía más de manifiesto es algo que también me han oído decir. Los seres humanos se mueven por un primum vivere. Primero tienen que comer, tienen que salir a encontrar alimento, ni siquiera el confinamiento, que yo llevo 91 días confinado, ni siquiera el confinamiento es soportable, pero cuando sale tampoco encuentran, y no encuentran servicios de ningún tipo, ustedes lo saben, ahora para colmo no encuentran gasolina. En el país petrolero de los más importantes del mundo, es que está destruida hasta la industria petrolera. Por tanto, ustedes tienen la legitimidad de representar el único órgano electo libremente por el pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional, en beneficio del pueblo de Venezuela, no en beneficio propio de uno o de otro actor, en beneficio de los venezolanos. Por tanto, firmeza de propósito, unidad de objetivo y saber que el régimen por dentro está dividido y que una buena parte del partido que lo sustenta o sustentaba sabe que su futuro depende de que Maduro desaparezca del protagonismo.